Primero de Timoteo 4:12. Cuando llegue ahí, me dice, ya llegué. Dije, ya llegué, no son obedientes, hermano. Es el monitor, 4:12. ¿Ya está ahí? Lo leemos todos juntos a las 3. 1, 2, 3. A ver, otra vez. 1, 2, 3. Ok. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esta carta es, como decía Marco, es dirigida a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, y de hecho estas cartas que Pablo escribe a Timoteo, a Tito, les llaman las cartas pastorales. Y no por ser las cartas pastorales, no quiere decir que no hay una enseñanza para la iglesia, ¿sí? Para los ministros. Si usted checa el contexto de este pasaje, habla acerca de cómo debe comportarse, cómo debe ser un buen ministro de Jesucristo. Y un buen ministro de Jesucristo no solamente es aquel que está aquí al frente alabando, cantando, sirviendo. No solamente un ministro es eso. Un ministro es un siervo de Dios. ¿Para cuántos siervos de Dios hay aquí? Entonces, esto es para usted también. Amén. ¿Sí? Entonces, para que de ahí empecemos a quitar de nuestra mente, es que es para pastores y solamente para los jóvenes. Ahora, hay algo bien interesante aquí. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué será que Pablo le está diciendo a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud? ¿Qué será? ¿Por qué será que le dice joven? La verdad no sabemos qué edad tenía en sí, pero lo que sí nos dice es que era una persona joven. Por ejemplo, yo soy joven en comparación a otros hermanos que están aquí. Pero en comparación a otros, pues ya tengo mis añitos, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir aquí Pablo a Timoteo es que, ¿sabes qué? Tú estás joven, a comparación a muchos otros hermanos que están en la iglesia, que ninguno te tome como que no sabes, sino al contrario, tú tienes que ser ejemplo, porque ahí lo dice, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de aquellos que están a tu alrededor. Una pregunta, ¿hay alguien que nos acompaña por primera vez a alguna reunión, como esta? Que sea su primera vez. ¿Tú es la primera vez? Qué bueno que nos acompañas. Entonces, como jóvenes tenemos que ser ejemplo. Pero conste, no solamente está hablando a los jóvenes por edad, sino nos está hablando a todos. Así como usted tiene una edad, está más joven que para otros. Amén. ¿Sí? Entonces, sí es para los jóvenes, pero también es para todos esta palabra. Entonces, ninguno tenga en poco tu juventud. A este sermón, o a esta predicación, yo le puse, seamos ejemplo. Seamos ejemplo. Y Marco no quiso decir todas las características en los ejemplos que tenemos que ser. Dijo, seamos ejemplo en todo eso, y ya quiso acabar rápido. Qué bueno, porque así ya me dejó chance de poder dar el mensaje a gusto. Entonces, ¿qué tan importante que seamos ejemplo? ¿Es importante o no es importante que seamos ejemplo? ¿Para quién? Pues para todos, ¿no? A todos los que nos rodean, para todos los que nos están a nuestro alrededor, nos están observando. Nos están observando, están viendo. Usted tiene un círculo al cual tiene influencia. Si son padres, tienen su influencia a sus hijos, su esposa, y después de ahí su familia, y después de ahí su trabajo, con la gente que se relaciona, y ese círculo se va creciendo y se va haciendo cada vez más grande. Si eres joven, tu círculo de influencia son tus padres, tus hermanos, y luego tus compañeros de escuela o tus compañeros de trabajo, y ahí vamos creciendo tu familia y vamos creciendo el círculo de influencia, pero todos nos están observando cómo somos y qué es lo que hacemos, ¿sí o no? Yo tengo algo bien establecido, que en el momento
que entregamos nuestra vida al Señor, Él empieza a tener influencia en nosotros. Y esa influencia es esa luz que Él es. Y empezamos a hacer luz para todos. La misma palabra dice que somos luz. Tenemos esa influencia a todos. Y esa luz que nosotros tenemos empieza a derribar oscuridad a nuestro alrededor. Y somos influencia. Somos influencia. ¿Qué tan importantes somos? Es que seamos ejemplo. ¿Qué tan bueno es que nosotros tengamos un ejemplo? Ahora, hoy en día, y no es de hoy, es de toda la vida, la gente busca modelos a seguir. ¿Sí o no? Usted cuando era más joven que ahorita, seguro, yo quiero ser como aquella persona. O yo quisiera tener lo que aquel tiene. Yo quisiera ser allá. Y yo quisiera lograr hacer esto. Yo quisiera esto. Y nos ponemos a personas, gentes o cosas como metas en nuestra vida para allá. Yo cuando llegué a esto, ya le hice. Ya estoy pleno, ya estoy satisfecho. Pero la palabra es bien clara. La palabra es bien clara para nosotros que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Hay algo bien marcado para nosotros. Y le voy a pedir que me acompañe a Efesios 4:11, por favor. Eso. Muy bien. Efesios 4:11 dice: y Él mismo, ¿quién es Él mismo? Jesucristo. Él mismo constituyó ¿a quiénes? Unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? Perfeccionar a los santos. Que esos santos sean completos, preparados. Dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Están todas estas personas? Para la edificación de nosotros, ¿sí? Todos ellos, y a veces esas personas las ponemos nosotros como nuestro modelo a seguir. ¿Eso será bueno? En un momento sí, pero no tiene que ser la máxima de nuestras vidas. Es bueno seguir, esa persona pues sí, tiene buenas cosas, pero acordémonos que también es humano. Es humano y puede cambiar. Yo me acuerdo mucho cuando era más joven que ahorita. Yo creo que andaba en la adolescencia aproximadamente. Había un cantante cristiano que a mí me encantaba y me metía en la adoración con él y era es lo máximo. Y en ese tiempo yo trabajaba en una librería cristiana. Pues aquí, en aquel entonces pues había muchas revistas cristianas. Ahorita ya no sé, porque ya no me meto a las librerías. Ya no sé qué hay en las librerías cristianas. Prefiero no evitar ese tipo de cosas. Entonces ya no sé qué tanto. Pero en ese entonces había revistas cristianas como las que hay ahorita, de chismes en el mundo. Pero este era chismes de la iglesia, de chismes de cristianos. Sí, literal, literal, de chismes. Y en esa revista venía la entrevista a este cantante, que su vida estaba siendo restaurada. ¿Por qué? Porque se acaba de divorciar. Yo, para mí estaba acá, y ahora está. ¿Por qué? Porque era uno de los mejores adoradores en ese momento, pero al saber qué pasó con esto, se arrepintió, se dio cuenta de su error. Pero las consecuencias vinieron a su vida. Pero fue tan triste para mí en ese tiempo de adolescente ver que este hombre, ministro de Dios, wow, de repente cayó. Entonces es importante, sí, todos estos hombres, ministros, profetas son para la edificación de la iglesia. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar, como decía el pastor. A escuchar y escudriñar lo que se nos está diciendo. Porque no siempre se nos dice la verdad. Tenemos que tener cuidado de todo eso. Entonces, nuestra meta cuál debe de ser, o cuál debe ser nuestro ejemplo a seguir. Dice aquí en el versículo 13: hasta que todos lleguemos ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuándo será eso? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuándo será? ¿Será que ya
tenemos poco para llegar, falta poco para llegar a ese momento en que todos lleguemos a esa unidad de fe. Muchos toman este pasaje y están haciendo el ecumenismo a todo lo que da, porque quieren llegar a una unidad de fe. Es que somos lo mismo. Ahorita ya cualquiera se dice cristiano, y ya cualquiera es cristiano. Yo platicaba con un compañero de trabajo, compartiéndole de la palabra y compartiéndole de Cristo. Me dice, es que tú eres cristiano, ¿verdad? Le digo, sí. Pues, le digo, es que la verdad, mira, sí soy cristiano, pero ¿sabes qué es un cristiano? ¿Ustedes saben qué es un cristiano? ¿O quién es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? A ver, díganme. Un cristiano es el que hace lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo, vive como Cristo vivió. Eso es un cristiano. Y antes era una humillación que les dijeran cristianos. Ahorita ya cualquiera se dice cristiano, y el cristianismo está tan devaluado. Ya los católicos son cristianos católicos, así se dice. Y usted puede ir a una reunión de una iglesia católica y los va a ver levantando las manos, orando, danzando, cantando alabanzas, las mismas que cantamos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Usted debe ser la diferencia en que si usted es cristiano o no es cristiano. ¿Sí? Entonces, tenemos que llegar a una misma unidad de fe y de conocimiento del Hijo de Dios. Y luego dice, a un varón perfecto. ¿Será que llegaremos a ser perfectos? Esta palabra perfecto es completos, preparados, completamente preparados. Y viene aquí cuál debe ser nuestra medida. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros tenemos que tener nuestra medida, y nuestra medida de estatura debe ser siempre Cristo, y nuestro ejemplo a seguir siempre va a ser Cristo. Va a ser Cristo. Esa es la medida. Los niños cuando están chiquitos, yo tengo toda la pared de mi casa rayada con puras rayitas. Los que tienen niños chiquitos me imagino que también, ¿no? En sus casas ahí tienen rayitas, en las paredes o en las puertas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso los niños? Se están midiendo. A ver cómo, pues, si van creciendo o no van creciendo. Y siempre ven al más grande. Ya me falta menos. Y pues el más grande siempre va creciendo y ahí va. Bueno, nosotros tenemos una medida, y esa medida es Cristo. ¿A qué estatura va usted? Si se mide con Cristo, ¿en qué estatura está? ¿Cuánto nos falta para llegar a la estatura del varón perfecto? ¿Cuánto nos falta para llegar a como Cristo fue? ¿Cuánto nos falta? Yo creo que mucho. Hace años hubo una campaña muy fuerte en Estados Unidos que lo usaban mucho en las iglesias, y era una pregunta que hacían: ¿qué haría Jesús? No sé si la escuchó alguna vez. ¿Sí? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Y qué haría Jesús en esto? Y fue como una campaña muy fuerte para los cristianos, para que establecieran su fe y se preguntaran: ¿qué haría Jesús en esta situación? No me acuerdo las iniciales en inglés, pero eran así, y hasta hacían pulseritas y todo lo que sean. Hay algunos que sí se acuerdan. Pero una pregunta bien clave: ¿qué haría Jesús en esto? Ahora yo se las cambio. Yo les cambio la pregunta. Yo cuando estaba analizando esto, dijo: ¿qué haría Jesús? Mejor veamos y vamos a la palabra y veamos qué es lo que hizo Jesús. No qué haría, sino qué hizo Jesús en esos momentos. Porque Él nos da ejemplo de todo. De todo. Entonces no tenemos que andar especulando: ¿qué haría Jesús en esto? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esto? No. Jesús nos da ejemplo en todo, y Él mismo nos dice que sigamos sus pisadas. Que sigamos sus pisadas. Entonces,
no andémonos preguntando, ¿qué haría Jesús en esto? ¿Jesús se metería a este lugar? Por ejemplo, ¿Jesús se metería a una cantina? ¿Alguna vez se metió Jesús a algún tipo de lugar de esos? Pero sí estuvo con pecadores y publicanos. Eso no quiere decir que podemos meternos a esos lugares. Jesús no lo hizo, pero Jesús se metió. Y se metió y era, fíjense, y era amigos. Ahora que es el mes del amor y la amistad y que todos andamos con nuestros amigos bien juntitos, y ahora sí les decimos que los queremos mucho y cuánto. Jesús tenía amigos, ¿sí sabía? Él le decían que era amigo de ¿quién? De pecadores y prostitutas, etcétera, etcétera. Qué bueno, ¿no? Que era amigo de ellos. Porque eso hizo que nos encontraran nosotros que también éramos pecadores. Y nos hizo sus amigos. ¿Sí o no? ¿Sí era usted así o no? No le dé pena, si era así, así éramos. Vivíamos una vida lejos de Dios, sin esperanza. Y esa es la vida que teníamos. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Pero Jesús se hizo amigo de todos ellos porque les llevó el evangelio y les llevó la palabra. Entonces, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra meta. Sobre Él tenemos que basar nuestra vida siempre. ¿Qué hizo Jesús? Y tengo que ir a la palabra. Y no, ¿qué hizo Jesús? No, pues quién sabe. No, pues si no vas a la palabra, no la estudias, no la lees, ¿sabe? Este compañero que les digo, porque no es mi amigo, es mi compañero de trabajo. Me decía, le digo, oye, ¿tú lees la Biblia? Y dice, pues no, nunca la leo. Sí sé que todo, pero no la leo. ¿Por qué? No, pues no. Oye, ¿has escuchado este pasaje? Digo, ¿sabes que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Ah, sí, lo he escuchado. De hecho, mi papá es el que ministra la doctrina en la iglesia, que no sé qué. Digo, ok. ¿Y nunca has leído entonces la Biblia? No, pues escucho ciertos pasajes. Está bien. Y él empezó a explicar, mira, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Significa esto. Después de una hora de que nos llevamos de tráfico, es lo bueno de cuando vas uno en el tráfico. Al final me dice, oye, tantas veces que he escuchado ese pasaje, siempre que he escuchado eso de la Biblia, no había entendido qué significaba, no había entendido lo que significaba todo eso. Fíjate, y pues ahora pues tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? Entonces, por eso es el ejemplo. Tenemos que ir a la palabra, conocerla y saber qué es lo que hay en esa palabra. Por eso es bien importante que seamos ejemplo. Ahora, ¿solamente los jóvenes tienen que ser ejemplo? Acompáñenme a 1 de Pedro 3:1. Como yo sabía que no solamente iba a haber jóvenes aquí en esta reunión, sino que también hay hermanos casados y casadas, esto va para ustedes, hermanas. Así que no se vaya a enojar conmigo porque la palabra es lo que lo dice. 1 de Pedro 3:1 dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ¿qué? Ganados ¿cómo? Sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Así es su conducta, hermana? Casta y respetuosa a su marido. A veces. Debe ser siempre. Así debe ser siempre. Así lo dice la palabra, así lo establece y así debemos de ser. Y ahora fíjense lo que dice: vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu. Fíjense cómo debe ser nuestro espíritu: afable y apreciable, que es de gran estima delante de Dios. ¿Se fijan? ¿Cómo podemos, hermanas, cómo pueden ganar a su esposo que no es cristiano? Con el ejemplo, con su conducta. Yo conocí a muchas hermanas antes, se la pasaban en la iglesia y querían ganar a su esposo, metidas ellas en la iglesia. Pues ¿cómo? El marido llegaba del trabajo con mucha hambre
y la hermana en la iglesia. Pues ¿cómo? Y no quiero decir que no dejen de venir, hermanas, no me malinterprete, sino tenemos que dar ejemplo de nuestra vida como cristianos. Tenemos que ser ejemplo a nuestros esposos y a nuestros esposos. Ustedes a sus esposos y nosotros a nuestras esposas. ¿Sí? Tenemos que dar ejemplo. Con nuestra conducta, cómo vivimos, podemos ganar a mucha gente. Yo les digo a los jóvenes, ¿cuántos de ustedes cuidan su testimonio? No me levante la mano, nomás piénselo. ¿Cuida su testimonio? Si usted me dice que sí, pues tenga cuidado, porque no debemos estar cuidando nuestro testimonio, porque cuando alguien cuida algo es porque lo puede perder en algún momento. ¿Sí? Entonces el testimonio lo tenemos que vivir y no estarnos preocupando de cuidarnos si hacemos bien o estamos haciendo las cosas correctamente. El testimonio lo tenemos que vivir día a día. No tengo que andar cuidando mi testimonio. Ay, que no me vayan a ver mal, que no vayan a... Espérate. Recordemos que Dios es un Dios al cual le debemos de tener temor. Y debemos saber que Él ve todo. Entonces, con ese temor al Señor, debemos vivir una vida santa y piadosa. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, no tengo que andar cuidando mi testimonio, sino tengo que vivir conforme a la palabra. Y así me evito andar cuidando testimonio, porque ya mi vida es recta delante de Dios todos los días, en todo momento. Amén. Ahora sigue diciendo, acompáñenme ahora ahí mismo a Timoteo. Regresamos a Timoteo. Entonces, ¿es importante ser ejemplo, sí o no? Nuestra meta de ejemplo, ¿quién es? Cristo. Entonces, Él es nuestra meta. A Él tenemos que seguir. Sigue. Aquí vamos a ver. Y hay una lista. Para los que estudian la palabra, en la Biblia vamos a encontrar listas. Les llaman listas porque son ciertas características, puntos, etcétera, que establece la palabra. Y aquí hay una lista muy peculiar en la cual tenemos que ser ejemplos. ¿En qué cosas tenemos que ser ejemplo? ¿Ejemplo a quiénes? Ejemplo de los creyentes. Ejemplo de los creyentes, de los que nos rodean. Dice que debemos ser ejemplo de los creyentes, ¿en qué? Ahí en 4:12. Primera de Timoteo 4:12, ¿en qué dice? En palabra. Mira, aquí dice. En palabra. ¿En qué? Conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a ver cada una de esas. Tenemos toda la noche, ¿verdad? Ya ni puse esta cosa. Entonces, el primer característica donde debemos ser ejemplos es ¿en qué? En la palabra. Acompáñeme a Tito 2:6. Ahorita lo leí a la hermana. Tito 2:6. ¿Ya está ahí? Dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, ¿cómo? Fíjense, le dice a Tito, exhorta a sí mismo a que sean prudentes. Hay dos cosas que quiero que vean aquí. Primero le dice Pablo a Tito, otro de los parte de las cartas pastorales, le dice Pablo a Tito, preséntate tú, dice, exhórtale a los jóvenes que sean prudentes, para empezar. Pero tú no te quedas atrás. Tú tienes que presentarte primero como ejemplo para ellos, y tú tienes que ser prudente en lo que hablas, y tienes que ser prudente en lo que dices, y tiene que haber palabra en tu boca. Si no, pues, ¿cuál es el ejemplo? Entonces Tito tenía que presentarse primero como ejemplo para luego decirle a los jóvenes, sean prudentes en lo que hablan. Ahora, ¿cómo son nuestras conversaciones? ¿Qué es lo que hablamos en el día?
¿Qué es lo que estuvimos platicando hoy? Mire, acompáñenme rápido. Efesios 4:29. Digo 4:22. Mientras llega ahí, yo lo voy leyendo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo cuando estaba más chavo, había un pastor que nos decía, a ver chicos, ustedes despójense de la vieja, y las mujeres despójense del viejo. Las mujeres del viejo hombre, y los hombres de la vieja naturaleza. ¿Sí? Despójense de eso y vístanse de uno nuevo. Esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, despojémonos de eso y cambiemos nuestra forma de vivir. A ese hombre nuevo, a esa mujer nueva, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y fíjense, versículo 25. Por lo cual, ¿desechando qué? ¿Desechando qué? Ok, ahí hay una palabra bien interesante. ¿Qué dice? ¿A quién le corresponde esto? Ay. O sea, así se dice. Ay. Sí. O sea, yo tengo que desechar ¿qué? La mentira. A ver, ¿alguna mentira dijiste el día de hoy? ¿Quién sabe cuántas, verdad? Es que ¿por qué llegaste tarde? Es que se le ponchó la llanta al metro. Sí, ¿verdad? Seguramente. Dice, desechando la mentira, hablad ¿qué? La verdad. Y fíjense algo bien interesante. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Un problema que hay en las iglesias y en los grupos de jóvenes y en todas partes es que no nos hablamos con la verdad. No nos hablamos con la verdad. Es que la hermana aquella me dijo y ando por acá diciendo cosas de la hermana. Y estoy problemada con ella, pero no voy directamente y le digo, hermana, me cae gorda. ¿Esa es la verdad, sí o no? Si es la verdad, dígaselo directo y arréglelo. Y a lo mejor le dice, ay hermana, pues discúlpeme, ya me voy a poner a dieta. O no sé, le decir otra cosa, pero puede solucionar el problema. Pero el problema es que no nos hablamos con la verdad. No nos hablamos la verdad unos con otros. En el mundo, ¿qué es lo que prevalece? La traición, la mentira. Ahorita, en estos tiempos que se festeja el Día del Amor y la Amistad, ¿cuántos amigos han tenido que les han destrozado el corazón? Y así es en el mundo allá afuera. Los amigos te destrozan. Los amigos te hacen daño. Y a veces ya no queremos tener amigos porque es algo tan valioso la amistad, pero no somos capaces de hablarnos con la verdad. Por eso los problemas entre los jóvenes. Por eso los problemas en la iglesia, con los hermanos, las hermanas, porque no sabemos hablarnos con la verdad. Por eso debemos ser ejemplo en palabra. Debemos hablar correctamente. Como decíamos hace rato, seamos prudentes en lo que hablamos, siendo prudentes en todo lo que decimos. Antes de que nuestra boca empiece a escupir cualquier tipo de palabra, primero hay que pensar lo que vamos a decir. ¿Qué pasa cuando estamos enojados? Cuando nos enojamos, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Un montón de cosas que no pensamos, que no son prudentes. No somos prudentes y decimos una sarta de barbaridades. Cuando los papás nos enojamos porque el hijo hizo algo que no nos gustó o que estaba mal, ¿cómo le hablamos al hijo? Y un montón de cosas de barbaridades que no somos prudentes al hablar. Sigue diciendo. ¿Cuál me quedé? 25. Dice, airaos, no peques. Eso a mí me encanta, la palabra. Enójate, está bien, enójate.
No hay problema porque te enojes. ¿Sí? ¿Cuántos se enojan? ¿Sí? Pero ¿cuántos se airan? ¿Y cuántos al enojarse pecan? Tenemos que tener cuidado. O sea, si nos permite, sí, se nos permite enojarnos, pero sé prudente, cuenta hasta 10, bájale, Señor, aquí estoy, a ver, vamos a arreglarlo. Lo saco, respira, sala, ¿sí? Ya, dale ahí. No, dale ahí, no, hermana. Entonces, ya puedo expresarme. Sí me enojo, ahí está, fue un momento, me enojé, ¿sabes qué? Me aparto 5 minutos y ahora sí, ahí nos vemos. Ya después arreglamos el asunto. Si no es capaz de arreglarlo en ese momento, mejor aléjese tantito, pero no peque. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Cómo? Trabaje con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Fíjese qué interesante. Ahora al que robaba le dice que trabaje. Y no solamente que trabaje para sí, sino para que comparta con aquellos que tienen necesidad. Entonces ahí estás pagando lo que antes robabas. Antes robabas, ahora tienes que trabajar y le das al que necesita. Y Dios te bendice, que es lo mejor. Ahora, versículo 29, es a donde quería llegar. ¿Qué dice? A ver otra vez todos, 1, 2, 3. Hasta ahí. ¿Cuántas? Ok, ¿cuánto es ninguna? Ni una sola. Ahora, pregunta, ¿cuántas de estas se salieron el día de hoy en su boca? ¿Cuántas palabras corrompidas? No diga nada porque luego puede mentir. Mejor así déjelo. Sí, mejor así déjelo. O sea, pero la palabra nos instruye claramente. Ni una sola palabra corrompida salga de nuestra boca. Sino, ¿qué tipo de palabras deben de salir de nuestra boca? Sino la que sea, ¿cómo? Buena. Para empezar, tiene que ser una palabra buena. Pero también, ¿qué tiene que ser? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dar gracia a los oyentes. Entonces, lo que tú hablas, no puedes andar por la vida dando chismes, quejas, etcétera, etcétera, etcétera. Al contrario, tiene que ser una palabra buena y necesaria, porque edifique la vida de la otra persona. Así que, hermanas, hay que dejar el chisme, porque esas no edifican. Eso no edifica. Jóvenes, aléjense de esas conversaciones de doble sentido. Las malas conversaciones corrompen el espíritu, corrompen nuestra vida. Entonces, alejémonos de esas palabras y mucho menos seamos partícipes de ellas. Ni siquiera vamos y estemos ahí. Ah, sí, cierto. Sí, la de Pepito, sí, yo me acuerdo del de Pepito. No. No, alejémonos de ese tipo de conversaciones. ¿Le seguimos? Versículo 30. Dice, y no consisteis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31. ¿Qué dice? ¿Cómo? Ok, ¿esto qué implica? ¿Quién lo va a quitar? Nosotros. Se oye en manada. Ándele, exactamente. Quítense. ¿Quién lo tiene que hacer? Yo. Nosotros, y entre todos te lo vamos a quitar. No. Yo lo tengo que quitar de vosotros. O sea, yo lo tengo que quitar de mí. ¿Qué tengo que quitar de mí? Toda amargura. Muchos dicen, no, es que el tiempo lo cura todo. Bien románticos se ponen, ¿verdad? El tiempo no quita nada. Nomás pierdes el tiempo y no se te quitó nada. También tienes que quitar de tu vida, ¿qué? El enojo, ira. A ver, ¿y esto? Gritería. ¿A cuánto les gusta gritar? En el estadio. ¡Oh! Nada más, ¿verdad? Gritería.
Los hijos a los padres ya les gritan por todo. ¿Por qué no me has hecho de comer? ¿Por qué no me lavaste mis tenis? Gracias, hermana. Sí, y le gritan a la mamá y le gritan al papá. En vez de ser de hablar de una manera prudente. Y sobre todo, y maldicencia y toda malicia. O sea, tienen que ser ejemplo en eso, quitándose todo esto, porque hay gente que lo está viendo, hay gente que los está escuchando, hay gente que está viéndolos. Hay gente que los está viendo. Vámonos rápido, porque luego no va a acabar. Efesios 5:4, rápido. Efesios 5, bueno, desde el 5:1, por favor. Hoy en día, si usted va al periódico, va a las revistas, ve la televisión, escucha el radio, ¿qué tipo de conversaciones hay? Bien edificantes, ¿verdad que sí? Bien edificadas todas las palabras. Ya en cualquier programa de radio te dicen un montón de maldiciones que no te edifican para nada. Ya en el periódico ya no te sugiere nada, ya te lo dicen todo. En las revistas no se diga. Entonces nosotros debemos de quitar todo ese tipo de cosas en nuestra vida. Todo lo que está corrupto en nuestras vidas debemos de quitarlo. Ahora dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estoy en Efesios 5:3. Ni palabras, fíjense, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a ¿cómo? Santos. Tenemos que recordar que si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, ha venido a ser una nueva criatura y su vida empieza a ser santa. Dios nos dice que seamos santos como Él es santo. Entonces nuestra vida tiene que cambiar a una vida de santidad. Entonces dice, como conviene a santos, y aparte nos conviene. Versículo 4. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué? Acciones de gracias. Nuestra vida debe estar llena de acciones de gracias. Es que está el tráfico bien feo y empiezas a decir, Señor, gracias por este tráfico. Sí, ¿verdad? Así es como dices, ¿verdad? Ajá. Se te pasó el camión. Ay, Señor, gracias que se me pasó el camión. Me van a regresar, Señor, gracias. Tenemos que dar gracias. Todo lo que nos sucede es para bien. Ahora, si se le pasó el camión, espero que no haya sido por flojo, que se haya levantado tarde. Entonces, tenemos que ser prudentes en todo lo que hacemos. Colosenses 4:5, voy rápido. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y dice el versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, en ese ejemplo de palabra, tenemos que redimir nuestras conversaciones con la gente de afuera. Si nos piden un consejo, ¿qué les vamos a decir? No, tú deja al marido, no pasa nada. No, ¿sabes qué? Sí, con los jóvenes. Sí, no te importa, tú desobedece a tu mamá, vámonos. Esos son los ejemplos que damos. Tenemos que dar una palabra sabia. Sabiamente tenemos que conducirnos con los de afuera. Y que tenemos que cada una de las cosas, que las palabras que digamos, sea una palabra que edifique la vida del otro, allá afuera. Si vieran que la gente de allá afuera tiene una necesidad de Dios tan grande, tiene una hambre de Dios, no se da cuenta. ¿No le ha pasado a usted de repente que en todo el día no come nada, pero no siente hambre?
¿Sí le ha pasado? No ha comido nada en todo el día, pero no siente hambre. Pero nomás le ponen unas enchiladas ahí con su... No le muevo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Se las devora. Pero no trae hambre. ¿Sí le ha pasado eso? Bueno, así está la gente allá afuera. Hambrienta de Dios, pero no se da cuenta. Y le da un poquito de Dios y se lo comen. Y lo disfrutan. Entonces si nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que cuidar lo que hablamos. Si queremos ganar a nuestros amigos para Cristo, tenemos que hablar, que nuestras pláticas sean prudentes y que los lleven siempre a reconocer al Señor como su Salvador. Yo sé que no, en una plática casual de amigos no puede ser así, sí, arrepiéntete. No. Tampoco. Tenemos que ser prudentes y ser sabios cómo actuar con ellos. ¿Sí? Ser sabios a la hora de hablar. Tenemos que ser gente llena en nuestro corazón de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y la única forma de guardar en nuestro corazón su palabra es conociéndola, viviéndola. Porque si no abunda la palabra en nuestro corazón, ¿qué es lo que va a salir de ella? Mateo 12:34 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tú quieres dar un consejo a alguien, si no hay una palabra en tu boca, en tu corazón, ¿cómo va a salir esa palabra de tu boca? Si no está lleno tu corazón de la palabra, ¿cómo es que vas a dar ese consejo? ¿Cómo vas a hacer sabiamente hablar con aquellos que necesitan? Necesitas llenar tu corazón de la palabra de Dios. Porque dice más adelante: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Por eso debemos ser ejemplo en palabra. Que la palabra debe vivir en nuestros corazones y siempre hablar de ella. Dice, como segundo requisito que nos dice Timoteo, que dice Pablo a Timoteo, que seamos ejemplo en palabra y en conducta. Conducta. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo nos comportamos con la gente de afuera? ¿Cómo nos comportamos con la gente con la que vivimos diariamente? ¿Cuál es nuestra conducta? Sabemos, dice 2 de Corintios 3:12, le dice Pablo a los corintios: ustedes son nuestras cartas, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Somos cartas abiertas ante la gente. Somos carta abierta ante la gente y la gente nos va a ver cómo nos comportamos. ¿Usted ha conocido a alguien que dice, oye, que lo invita a conocer a Cristo y lo invita a la iglesia y que le dice, lo primero que dice, no, yo no quiero saber nada de los cristianos, para ser cristiano como aquel, mejor no? Y como aquel, no, hombre, si te platicara del otro que dice que es cristiano, y si te platicara, se fija qué tan importante es que nuestra conducta sea recta delante de Dios. Hoy en día el cristianismo se ha devaluado demasiado se ha devaluado. Y no se diga en la juventud. Hoy tú puedes ir a cualquier grupo juvenil católico y son más cristianos que nosotros. ¿Sí? A mí me sorprende el movimiento que tienen los jóvenes católicos. Me sorprende. Lo malo es que viven en pecado. Es lo único malo. Sí, hablan mucho de Dios, sí se quieren consagrar a Dios, mas no lo hacen. Pero es un movimiento impresionante, impresionante. Muchos jóvenes se juntan, hacen pláticas, etcétera, etcétera, etcétera. Es impresionante. Y nosotros no podemos reunir en la iglesia a los jóvenes. Qué triste, ¿no? Qué triste. Yo no sé si todos los jóvenes que vienen a la iglesia vienen a las reuniones de jóvenes. Digo, yo no conozco aquí, nunca he estado en una reunión de jóvenes aquí, pero por lo menos de donde yo vengo, los domingos hay un montón de jóvenes. Y pregúntenme cuántos están en la reunión de jóvenes.
Yo sí les digo a los muchachos ahí en la iglesia, las reuniones de nosotros de jóvenes son bien aburridas. Los motivo bastante. ¿Por qué están bien aburridas? Es que no hacemos nada que los motive a que tengan una vida de éxito. No hacemos nada de eso. Tampoco hacemos dinámicas para levantar su autoestima. Tampoco hacemos nada de eso. Tampoco hacemos conciertos así con luces, shows de luces, humo, etcétera. Tampoco hacemos eso. Por eso está bien aburrida nuestras reuniones. Lo emocionante de nuestras reuniones es que nos la pasamos en la presencia del Señor. Eso es lo emocionante de nuestras reuniones. Pero para el mundo son reuniones bien aburridas. ¿Sí? Entonces, seamos ejemplo, que nuestra conducta sea de una manera prudente. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos los que le da el sazón, el sabor a este mundo, con nuestra conducta y nuestra forma de vivir. Dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. ¿Cuál? Vuestra luz. ¿Delante de quién? De los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se fijan? Somos luz y nos ven. Somos ejemplo. Tenemos que ser ejemplo de conducta, cómo vivimos diariamente. Si decimos que somos cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Vivir como cristianos. Si decimos que amamos a Cristo, tenemos que vivir amando a Cristo, siguiendo sus pisadas. El tercer requisito o la tercera característica que nos pone Pablo, que tenemos que ser ejemplo, es ¿en qué? En amor. Entonces tenemos que ser ejemplo en palabra. Tenemos que ser ejemplo, conducta, y tenemos que ser ejemplo en amor. En amor. Hoy en día cualquiera puede decir te amo, ¿sí o no? Ahora, realmente, ¿cuántos? ¿Qué quiere decir te amo? ¿Qué quiere decir te amo? ¿Cuál es el mayor ejemplo que nos dio, que se nos ha dado de amor? ¿Quién nos lo dio? ¿Cristo? El mayor ejemplo de amor nos lo dio el Padre al entregar a su Hijo Jesucristo. Por amor a nosotros. Porque de tal manera, dice Juan, nos amó Dios. Nos amó. Y ese es el verdadero amor. Una vida de entrega al Señor. Ese es el verdadero amor. Una persona que verdaderamente ama se entrega en todo lo que hace. Entonces tenemos que ser gente que sabe amar. Ahora, a los hijos se nos dice en Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántas veces le has dicho a tu padre o a tu madre, te amo? Pero ¿cuántas veces se lo has demostrado? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo decirle te amo que demostrarle que lo amas. Hoy en día, tristemente veo a muchos jóvenes, a mucha gente. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Y los demás? No, al menos que ya haya muerto su papá o haya muerto su madre. Eso no quiere decir que dejó de ser hijo, ¿eh? Pero ¿cuántos son hijos aquí? Pues todos, ¿no? Todos nacimos, todos tuvimos madre, todos tuvimos padre. Aunque a veces algunos, pues los padres los abandonan y los dejan. Pero quiere decir que tuviste madre y tuviste padre. Pero tienes que amarlos.
Amarlos sobre todas las cosas, honrarlos sobre todas las cosas. Hoy en día me ha tocado ver cosas como, por ejemplo, que de repente por situaciones de la vida los padres se separan. Situaciones complejas que uno a veces no entiende y no sabe por qué, pero se separan los padres. ¿Y qué sucede? Que a veces los hijos están maltratando a la mamá o maltratando a papá, reclamándoles, diciéndoles cosas, etcétera, etcétera. Cuando la palabra dice que honres a tu padre y a tu madre. A lo mejor no fue la mejor decisión que tomaron tus padres, pero tienes como quiera que honrarlos. A lo mejor tú sientes que tu mamá no te ama, o a lo mejor no te ama, o tus papás no te aman, te han abandonado, te han dejado, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes que hacer? ¿Odiarlos? ¿Enojarte con ellos? ¿Gritarles? Acabamos de ver que debemos quitar toda ira de nuestra vida. Y aquí nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Es uno de los principios que vienen, que dan promesa de parte del Señor. Entonces, es importante que nosotros, si decimos que amamos a alguien, no solamente lo digamos, sino lo demostremos. Igual, los maridos, le dice Pablo a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Ahora, ¿cuántos le decimos a nuestra esposa: sí, te amo? Pero ¿cuántos se lo demostramos? Una vez yo hacía esta pregunta: hermanos, ¿cuántos se demuestran su amor a su esposa? Y se hizo un silencio sepulcral. Sí, yo te amo, viejita, tú sabes que te amo. ¿Para qué quieres que te lo diga? Tú sabes que te amo. No. La esposa quiere que se lo demuestre, que lo ama. Igual, los amigos tenemos que demostrarnos el amor a los otros, unos a los otros. ¿Y cómo nos demostramos el amor? Pues hay una llamadita. No porque necesite algo, sino para saber cómo estás, cómo te ha ido, qué has hecho, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Ese es el amor que nos vamos de... Ahora, Primera de Corintios 13 nos habla acerca de lo que es el amor, ¿sí o no? Y usted lo conoce. Y muchas veces yo siempre hago esta pregunta cuando llego a hablar del amor: ¿Cuántos creen que el amor se acaba? ¿Alguien puede decir amén? ¿El amor se acaba? Yo he escuchado de muchas parejas, de muchos matrimonios que dicen: es que el amor se acabó. Y es que el amor se acabó. Y hay pastores que hasta han enseñado eso. Es que si el amor se acabó, déjala. Si el amor se acabó, olvídate de ella. Sé feliz y busca otra. Eso lo he escuchado de pastores. De pastores. Entonces, el amor nunca deja de ser. Fíjense lo que dice 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y luego qué dice? ¿El que sigue? El amor nunca deja de ser. Entonces, aquellos que dicen que el amor se acaba, hay que enseñarles este versículo: el amor nunca deja de ser. Si alguien usted escucha que dice: no, es que el amor se acabó, ¿sabes qué? Es que no hubo amor. No era amor lo que ve ahí. Era emoción, pasión, lo que sea, pero amor no era. ¿Sí? Tenemos que ser gente que ame. Vámonos rápido. ¿Cuánto me faltan? 3. El siguiente ejemplo que nos da de que debemos ser ejemplo es ¿en qué? En espíritu. En espíritu. Acompáñeme, Salmos 51:10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está? ¿Tenemos una buena relación con Dios? ¿Nuestro espíritu está ligado con su espíritu? ¿Hay una verdadera relación con Dios? ¿Sí o no? Debemos de ser ejemplo a ello. Dice, aquí el salmista acababa de reconocer su pecado y él estaba diciendo: Señor, no me eches de tu presencia, perdóname, límpiame. ¿Qué querías tener? Un espíritu limpio, un espíritu renovado en su vida. Entonces, otra característica que nos pone Pablo a través de Timoteo, que seamos ejemplo ¿en qué? En espíritu y fe. Ahora es en fe. Entonces tenemos que ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Fe. Acompáñame en 2 Timoteo 1. Vamos rápido. Si no, aquí nos vamos a quedar toda la noche. 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria que la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo daba ejemplo de su fe, que él vivía la fe. Él desde pequeño fue instruido por su madre y por su abuela en la fe. Yo no sé de cuándo tú conociste a Cristo y cuándo tu fe empezó a crecer, empezó a nacer. Tu fe, ¿en qué es lo que crees? ¿En qué está puesta tu fe? ¿En quién está puesta tu fe? ¿Alguien que me puede decir? ¿En quién? En Cristo. Él es nuestra esperanza. Él es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Nuestra fe debe estar puesta en Él. Y dar ejemplo a todos los que nos rodean. Dar ejemplo a los que están ahí con nosotros. Entonces, otro ejemplo debe ser nuestra fe. ¿Cómo vivimos? Timoteo era alguien que daba ejemplo de su fe desde pequeño. Yo puedo dar testimonio, gracias a Dios, que desde pequeño yo voy a la iglesia. Conste, fíjese lo que dije, ¿eh? Desde pequeño voy a la iglesia. Pero mi fe, a partir de los 15 años, se avivó. Se arreció y desde los 15 años hasta ahorita, el Señor me ha guardado. He servido al Señor, he estado sirviéndole al Señor. Se puede. En mi plena adolescencia, cuando todos los amigos te llaman a bailes, a 15 años, etcétera, etcétera. Ahorita ya no sé si se sigue usando lo mismo, pero en mis tiempos se usaba. Eso quiere decir que tengo que terminar. Eso dice eso, pero acá dice otra cosa. En mis tiempos se usaba que hacían ballets y fiestas de 15 años y invitaban a los chambelanes y todo. No sé si todavía se usa eso. Sí, todavía se usa. Y que los invitan al baile y todo. Bueno, en mis tiempos, cuando yo estaba en la secundaria, pues era la novedad. Vente al ballet y usa y todo eso. Y era tentador. Tentador, pues están todos los amigos, la fiesta, la pachanga. Sí, se identificaron, ¿verdad? Entonces era tentador. Pero yo decidí, Señor, no, yo quiero hacerlo diferente. Yo quiero hacer cosas diferentes. Yo quiero seguirte a ti. Entonces, tengo que ser ejemplo de fe. Y hasta la fecha todavía, amigos de la secundaria, hace meses me habló un amigo, bueno, no un amigo, un compañero de la secundaria. Oye, te hablo porque yo sé que tú estás bien metido con Dios y quiero eso por mí, porque mi matrimonio estoy teniendo problemas. Tenía años que no sabía de él. Sino que me encontró por Facebook, me agregó, dame tu teléfono. Yo sé que tú estás bien metido con Dios. Espérate, tenemos años que no nos vemos. ¿Cómo sabes? Das ejemplo de tu fe.
de tu fe. Por último, el último requisito, ¿cuál es? O la última característica, ¿qué dice? Pureza. Sé ejemplo en pureza. Timoteo 5:2. Bueno, Timoteo 5. Fíjense, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, ¿cómo? Con toda pureza. Hay gente que nos rodea. Ahorita pasaron unos niños aquí hermosos a cantar. ¿Saben qué, chicos? Ustedes son ejemplo para ellos. Ustedes son ejemplo para ellos. Lo que los vean hacer a ustedes, ellos van a querer hacerlo un día cuando estén grandes. A los que ven aquí cantando, tocando, dicen: un día quiero llegar a estar ahí con ellos. Y aún para muchos jóvenes: yo quiero ser así, yo quiero llegar a hacer eso. Tienen que ser ejemplo en pureza. Y nosotros como hermanos en Cristo Jesús, entre los jóvenes, debemos tratarnos con pureza, con las hermanas o con las jovencitas. Debemos tratarnos con pureza, como si fueran nuestras hermanas, nuestro hermano, nuestra hermana. Hacerlo con pureza. Acompáñame rápido, la última, y nos vamos al libro de Salmos 24, versículo 3. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta. ¿Quién? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quiénes son los que pueden estar ahí? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Qué dice? Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Si tú quieres permanecer en la presencia de Dios, si tú quieres ser un verdadero persona pura, tienes que limpiar tu vida, limpiar tu corazón, constantemente. Constantemente. Y por último, ahora sí, dice 2 Timoteo 2:22. Y eso no es para los jóvenes, solamente. Para todos. 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de limpio corazón que invocan al Señor. Entonces, huye de las pasiones juveniles, huye de todo lo que ahorita a los jóvenes les apasiona. ¿Qué es lo que les apasiona a los jóvenes? Facebook, Twitter, YouTube, con música, revistas, programas. Huyes de todo eso. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con los de limpio corazón, con los de corazón limpio que invocan al Señor. ¿Dónde encontrarás a esas personas? ¿En dónde? En la iglesia. Solamente ahí los vas a encontrar. No los vas a encontrar en el trabajo, aunque puede haber. Yo no digo que no. No los vas a encontrar en la escuela, aunque puede haber. Gente que también es entregada y consagrada al Señor, que también su vida es limpia. Ahí en la universidad autónoma hay un grupo de jóvenes cristianos que se juntan y por universidades, no sé, es todo un movimiento que tienen, pero gente en las universidades se juntan a compartir de Cristo. No sé cómo se llama, creo que se llama Compa el programa ese, pero se juntan en las escuelas, pero solamente con aquellas personas que invocan al Señor, que tienen un temor a Dios, aquellos que se limpian constantemente, que son ejemplo de pureza, son los que debes de estar y juntarte y vivir con ellos. Con ellos debes de vivir, porque qué de bueno te vas a dejar
la gente del mundo? Nada. Pero también tienes que juntarte con ellos y predicarles de Cristo. Pero no estar siempre con ellos, porque va a llegar el momento en que te pueden desviar. Entonces, Timoteo debería ser ejemplo y modelo para todos los creyentes. Así como usted y como yo tenemos que ser ejemplo para todos. Pablo le dice a los filipenses algo bien fuerte, y con eso termino. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuántos podremos decir esto? ¿Sabes qué? Ese ejemplo, sé imitador de mí. ¿Cuántos se atreverían a decir eso? Imítame, sígueme, haz lo que yo hago. ¿Cuántos se atreverían a decir eso? Yo todavía le pienso. ¿Por qué? Porque a veces nos falta algo. Dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo la meta, me extiendo para alcanzar el supremo llamamiento. Pero me extiendo y estoy procurando alcanzarlo. Pero la idea es que todos seamos ejemplo de palabra, de conducta, de amor, de espíritu, de fe y de pureza. Tenemos que ser ejemplo en todas esas cosas. Si no somos ejemplo y nos está faltando algo, bueno, Señor, aquí estoy. Tengo que quitar esto, ayúdame. Tengo que quitar esto, aquí estoy. Moldéame. Soy como el barro. Moldéame. ¿Cuántos quieren decirle al Señor eso? Póngase de pie.